Welcome to session 2 Bienvenidos a la sesión número 2. of the English-Spanish school. Estamos realizando nuestra escuela bilingüe, inglés-español, Being conducted here in Shiloh, Centre Toowoomba. la cual se está realizando aquí en Toowoomba, Australia. Hallelujah. So in this session, De manera que la presente sesión, I'm beginning a series of 3 sessions y estamos realizando 3 sesiones to give you a deeper understanding of the apostolic restoration. para brindarles a ustedes una comprensión más profunda de la restauración apostólica. This session is called An Apostolic People. Así que esta sesión será llamada Un Pueblo Apostólico. Tomorrow we'll do a session called the Apostolic Pattern. Mañana realizaremos la sesión intitulada El Modelo Apostólico. And then I think it's the next day we do the final session in the series of the Apostolic Purpose. Y al final de esta serie estaremos refiriéndonos a la Purpose. el propósito apostólico. So our scripture reading for this session is 1 Peter chapter 2, Así que la escritura de la cual vamos a partir en esta sesión la tomamos de primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. So when you're ready, please read that for us. Versículo 9. First Peter 2. Yeah. 2:9, yeah. You've got them marked. Yep, 9 and 10. 1 Peter 2, Primera de Pedro, capítulo 2, 9 to 10. versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hallelujah. There are many descriptions in the scripture of us as an apostolic people, Hay muchas descripciones en las escrituras acerca de nosotros como un pueblo apostólico, such as these 2 verses from Peter, tal como estos 2 versículos tomados de primero de Pedro, calling us back to discover our scriptural identity, la cual nos lleva a que descubramos cuál es nuestra identidad that God has given to apostólica, us la cual nos ha sido entregada por Dios in Jesus the Messiah. en Jesús el Mesías. One of the Bible translations, Una de las traducciones de la Biblia it's the Jewish Bible in English, es la Biblia judía en inglés, does not use the word church, no utiliza la palabra iglesia, but calls the church the Messianic community. sino que la reemplaza como comunidad mesiánica. Yeah, and that's a good thought. Y es un buen pensamiento, una buena idea, That the church is the community of the people belonging to Messiah. que la iglesia es la comunidad que pertenece al Mesías. But coming back to our reading from 1 Peter chapter 2 verse 9, Pero regresemos a la escritura que hemos tomado de primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. we're going to look at the 4 descriptive ways that Peter refers to us. Y vamos a ver de la manera acertada como Pedro se refiere a nosotros. Se refiere a nosotros. In summary, En resumen, we are a chosen generation, somos un linaje escogido, una a generación escogida, royal priesthood, un real sacerdocio, a holy nation, una nación santa his own special people. y un pueblo especial. And all together, Y todo esto junto constituye that equals an apostolic people. lo que podemos llamar un pueblo apostólico. So number 1, Así que tenemos, número 1, a chosen generation. un linaje escogido. This is the Greek word eklektos, Esta es la palabra griega ekletos and it means to gather out of, y significa algo junto, to pick out, algo que ha sido escogido. in other words, to choose. En otras palabras, escoger. So Paul says that God's people are a chosen generation. Entonces Pablo nos está diciendo que el pueblo de Dios es un linaje escogido. Ephesians chapter 1 verse 4 says Efesios 1:4 dice that we're chosen in Christ que somos escogidos en Jesús before the foundation of the world. antes de la fundación del mundo. So to be part of the apostolic company, Entonces, ser parte de la compañía apostólica, to be a member of the Messianic community, ser un miembro de la comunidad mesiánica, dates back to eternity. no,
nos lleva de regreso a la Isn't that eternidad. awesome? ¿No es eso asombroso? In John chapter 15, verse 16, En Juan 15:16, Jesus said, we did not choose him, que nosotros no nos escogimos, sino Él nos but he escogió. chose us. Sino Él nos escogió a nosotros. Let's read verse 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Say with me, Diga conmigo, Jesus chose me, Jesús me escogió, I did not choose him. yo no lo escogí a Él. By his grace, Por su gracia, I accepted his choice, yo acepté su elección. that I belong to him. Pero todos pertenecemos a Él. And he predestined this Y Él predestinó esto before the world began. antes de que el mundo fuese. In Ephesians chapter 1, verse 5, En Efesios 1:5, the scripture says we're predestined la Escritura dice que nosotros hemos sido predestinados to the adoption as sons para ser adoptados como hijos by Jesus Christ. por Jesús Cristo. We are to manifest God in the flesh, Nosotros tenemos que manifestar a Dios en la carne, because the son is like his father. porque el hijo es como el Padre. And so if we're becoming the sons of God, Entonces, cuando llegamos a ser hijos de Dios, it means that God, by the Spirit, eso significa que Dios por el Espíritu is able to manifest his glory in us. puede manifestar su gloria en nosotros. And so Hebrews 2, verse 10 says Y luego tenemos que Hebreos 2:10 dice, that because Jesus Christ suffered in the flesh puesto que Jesús sufrió en la carne and came to glory through that suffering, y llegó hasta la gloria a través de ese sufrimiento, so now God is able to bring many sons to glory entonces ahora Dios puede llevar muchos hijos a la gloria through Christ. a través de Cristo. So we're a chosen generation, Así que nosotros somos un linaje escogido, una generación escogida. and we're predestined to be sons. Y hemos sido predestinados para ser hijos. How awesome is our God? Qué asombroso es nuestro Dios. And not only that, Y no solamente eso, but we were predestined sino que fuimos predestinados, to be conformed to the image of his Son. que fuimos conformados, para ser conformados a la imagen de su Hijo. And Romans 8:29 says that Y esto lo encontramos en Romanos that 8:29, we're predestined que somos predestinados to be conformed to the image of Jesus the para Christ. ser conformes a la imagen de Jesús Cristo. God foreknew us. Dios formó en nosotros. What's that mean? ¿Qué significa esto? That he knew us before we were even born, Que Él nos conocía aún antes de que naciésemos, before the world was created. antes de que el mundo fuera creado. And now that we are Christian, Y ahora que somos cristianos, Ephesians 4:14 says Efesios 4:14 dice that we should not remain as children, que no debemos permanecer como niños, but we're to grow up to maturity. sino que debemos crecer hasta la madurez. Amen? That we are to become conformed to the heavenly man. Porque nosotros estamos supuestos a llegar a ser conformados como hombres santos. 1 Corinthians 15:49 Primera de Corintios 15:49, says that we bore the image of the man of dust, que nosotros llevamos la imagen del hombre de barro. but now we're to bear the image of the heavenly man. Pero ahora somos de acuerdo a la imagen Hallelujah. The heavenly man. al hombre celestial, conforme al hombre celestial. So look at your neighbor and say, Así que mira a tu vecino y dígale, "Hi, hello, heavenly man." hola, hombre celestial. I mean, it's a radical thought, isn't it? ¿Es what? It's a radical thought Es una idea radical. that we're actually to become like the heavenly man, to bear his image. Entonces nosotros estamos supuestos a ser como ese hombre y llevar esa imagen. Amén. Hallelujah. So how does a generation come to pass? Entonces, ¿cómo va a suceder cómo va a suceder esta generación? Well, in the natural, Pues en lo natural it's through a seed nurtured in a woman's womb. es a través de la simiente puesta en el vientre de una mujer To become a child. para que se convierta en un niño. In the spiritual, En lo espiritual it's through the seed of the Word of God. es a través de la simiente de la palabra de Dios. 1 Peter 1:23 Primera de Pedro 9:23 calls it the imperishable seed. dice, se refiere como a la simiente impercedera. And like every other seed, Y como cualquier otra semilla, this imperishable seed brings forth fruit after its own kind. esta simiente
imperdurable fruit after its own kind, yeah. produce frutos de su misma especie. So this generation is to come forth. Así que esta generación debe aproximarse It's the fruit of the word being preached. y debe ser el fruto de la palabra que ha sido predicada. We are regenerated by the word. Somos regenerados mediante la palabra. In Titus chapter 3, En Tito capítulo 3 encontramos, verses 5 to 7, en los versículos 5 al 7, it says that we regenerated que somos regenerados to become heirs. para ser herederos. God doesn't just want us born again into his kingdom. Dios no solo quiere que nacemos de nuevo en su reino, But he's looking for a generation of sons sino que está buscando una generación de hijos, who've grown to maturity los cuales crezcan hasta la madurez and are now able to inherit. y puedan heredar. So the apostolic people De tal manera que el pueblo apostólico are a chosen generation. es un linaje escogido, una generación escogida. And this generation comes about Y esta generación proviene through the preaching of the pure word of God. de la predicación pura de la palabra de Dios. In 1 Samuel chapter 3, En primer libro de Samuel capítulo 3, verses 1 to 19, el versículo del 1 al 19, the Bible says that the word of the Lord was rare. dice que la palabra de Dios escaseaba. Visions were rare La visión también, until God raised up the boy Samuel hasta que Dios levantó al chico Samuel to be able to speak his word. que pudiese hablar su palabra. And then the Bible says Y luego la Biblia dice that not one word from Samuel's mouth fell to the ground. que ninguna palabra que saliese de la boca del chico caería al suelo. This is the type of preaching Este es el tipo de predicación that will produce this chosen generation. a la, This is the type of preaching Yes. that will produce this es generation. la clase de palabra que producirá este tipo de generación. A chosen generation. Un linaje escogido, una generación escogida. In Psalm 24 verse 6, En Salmos 24, 6 tenemos the scripture says that this is Jacob, que las escrituras dicen, este es Jacob, the generation of those who seek him, la generación de aquellos que lo buscan, who seek your face. los que buscan tu rostro. So brethren, we can be this generation. Así que hermanos, nosotros podemos ser esa generación. Our past may be in lostness and brokenness. Y nuestra senda puede estar en sufrimientos, In brokenness, yeah. But we've been born again pero somos nacidos de to nuevo become the children of God. para ser hijos de Dios And we're able to grow up y podamos crecer to the time and the place hasta el lugar hasta en el tiempo y en el lugar of total transformation. de una transformación absoluta. The natural man, Jacob, El hombre natural Jacob was twisted in his nature. era torcido en su generación, But after Jacob met God, pero una vez que él hubo tenido un encuentro con Dios, he wanted to change. él deseó cambiar. And when God appeared to him in Genesis chapter 32 as a man, Y cuando Dios se le apareció en Génesis chapter 32, capítulo 32, the Bible says la Biblia dice that Jacob would not let that man from heaven go que Jacob no le permitió a ese hombre que había llegado del cielo que se marchase, until God blessed him. hasta tanto Dios lo bendijese. And that blessing Y esa bendición was to change Jacob's nature. fue aquella que cambió la naturaleza misma de Jacob. And God fully released Jacob to be a new man. Y Dios liberó a Jacob para que se convirtiese en un nuevo hombre, Calling him the Prince of God. llamándolo príncipe de Dios. So, a chosen generation. Así que una generación escogida, un linaje escogido. In Acts chapter 13, verse 48, En Hechos 13 y 48, I'll get you to read that one, please, bro. Acts 13, 13, 32, Acts, where are we? 13 or 13? 13, verse 48, yeah. 13, 48. 13, 48. This is in the context of Paul and Barnabas preaching in Antioch in Pisidia. Esto lo encontramos en el contexto en que Pablo estaba predicando en Antioquía, en Pisidia. Yeah, verse 48. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor,
y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. So this generation De tal manera que esta generación is appointed by God. es nombrada por Dios. So we're chosen before time began. Así que nosotros fuimos escogidos antes que de la fundación del tiempo. We're predestined to become sons. Hemos sido predestinados para ser hijos. We're predestined to be conformed to the image of His Son. Predestinados a ser conforme a la imagen de su Hijo. And we have been appointed by God. Y hemos sido nombrados, señalados por Dios. So all we have to do, brethren, Así que, hermanos, todo lo que tenemos que hacer es is say yes. decir sí. Lord, I'm in. Sí, Señor, gloria Amén. a Dios, amén. Amen. So number 2, Tenemos entonces, número 2, this apostolic people, este pueblo apostólico a royal priesthood. es un A royal priesthood. real sacerdocio. Yep. In Revelation chapter 5, En Apocalipsis capítulo 5, you just want to check that one, did you? Verse 9, a royal priesthood. Yep. Yep. And then in Revelation 5, verse 10, luego tenemos en Apocalipsis 5:10 the scripture says, we're to reign on the earth as kings and priests. que nosotros reinaremos como reyes y sacerdotes en la tierra. So Jesus has made us to be priests, Así que Jesús nos ha hecho sacerdotes and He's made us to be kings, y nos ha hecho también reyes, like unto Himself. como Él mismo. And then prophetically, Revelation 11:15 says, Y luego proféticamente, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, yeah, read that please. el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, y del mundo han venido a ser nuestro Señor y de su Cristo, So y Él reinará por los siglos de los siglos. yeah, so all the kingdoms of this world Así que todos los reyes de este mundo, eventually eventualmente, will become the kingdom of our Lord and of His Christ, llegarán a ser de nuestro Señor el Cristo, and we shall reign with Him. y nosotros reinaremos con Él. So what do kings do? Entonces, ¿qué es lo que hace un rey? Kings administer the word of God governmentally. Es decir, que los reyes gobiernan al mundo de acuerdo con la mente de Dios. They decree and declare the word of God, Ellos declaran y decretan la voz de Dios, using the keys of the kingdom of heaven utilizando las llaves del reino de los cielos, that Jesus gave to Peter in Matthew 16:19, la cual fueron dadas por Dios a Pedro en Mateo 16, 19, and then to the whole church y luego a toda la iglesia, in Matthew 18, verse 18. y luego en Mateo 18, 18. When kings speak, Cuando los reyes they hablan, must be heard ellos tienen que ser escuchados, because they have kingly authority. porque tienen autoridad real. So what is the practical result of being kings? Entonces, ¿cuáles son los resultados prácticos de ser reyes? Let's listen carefully. Escuchemos cuidadosamente. Every home will be a home of discipleship. Cada hogar será un hogar de discipulado. Children will grow up as disciples of the word of God. Los niños crecerán como discípulos de la palabra de Dios. In a Christian home En un hogar cristiano of this apostolic people, de esta generación apostólica, de este pueblo apostólico, there'll be no misuse of the internet, no será utilizado de manera inadecuada la internet. no addiction to funny little computer games, whatever they are. No habrá esa afición por esos juegos graciosos y electrónicos, But a family living for Christ, sino una familia que vive para Cristo, living for the King. que vive para el Rey. And what is priestly ministry? ¿Y cuál es el ministerio del sacerdote? In practical application, En términos prácticos, an altar in every home. un altar en cada hogar, The celebration of the Lord's table, celebrar la mesa del a Señor, place for the family to meet with the Lord, un lugar donde la familia se encuentre con el Señor, giving attention to the Word of God, que se den intensivamente a la palabra de Dios, and coming to the table of the Lord, y luego llegar a la mesa del Señor praying together. y orar juntos. Number 3, Número 3. an apostolic people is a holy nation. Un pueblo apostólico es una nación santa. So let's look at 1 Peter 1, Veamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo verse 1. 15 and 16. 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1 Peter 1,
Primera de Pedro, capítulo 1, del 15 al 16. Right? 15 and 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amen. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. So a holy nation. De tal manera que una nación santa. How do we become holy? Entonces, ¿cómo llegamos a ser santos? How do we become a holy nation? ¿Cómo podemos llegar a ser una nación santa? In 1 Peter 1:13, Luego tenemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, Peter says, Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesús Cristo sea manifestado. so Peter says being holy Entonces Pedro se encuentra diciéndonos que ser santo has a lot to do with our mind. tiene mucho que ver con nuestra mente. What is the foundation of our own thinking? ¿Cuál es el fundamento de nuestro propio pensamiento? Are we properly founded in the Word of God? ¿Estamos adecuadamente fundamentados en la palabra de Dios? Paul instructs us in Ephesians 6 Pedro nos instruye en Efesios 6 in putting on the whole armor of God, en el hecho de colocarnos toda la armadura de Dios, to put on the belt of truth, de ponernos el cinto de la verdad, or to you having girded your waist with truth. Verse 15. y dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. 15. It has to do with 14, sorry. Perdón, 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, Yeah. y Having girded your waist with truth. vestido con los lomos con la verdad. Because being holy has a lot to do with what's going on in our thoughts. Porque ser santo tiene mucho que ver con lo que sucede con nuestros pensamientos. So we're to put on the belt of truth. O sea que cuando nos colocamos el cinto de la In verdad, other words, we fill our minds with the Word of God. en otras palabras, nosotros llenamos nuestras mentes con la palabra de Dios. You know, here at Shiloh in Australia, Aquí en Shiloh, en Australia, we put a lot of emphasis on scripture memorization. nosotros ponemos mucho énfasis en el hecho de memorizar las escrituras. And regularly in our discipleship classes, Y regularmente en nuestras clases de discipulado, we expect our disciples esperamos que nuestros discípulos to be able to quote the scripture without opening their Bibles. puedan citar las escrituras sin necesidad de abrir sus Biblias. And I commend this to you. Y esto se los recomiendo a ustedes. Part of being a disciple Parte de ser un discípulo is to learn the Word of God. es aprender la palabra de Dios. When you go to school, you learn the ABCs or whatever you call it in Spanish. Cuando ustedes van a la escuela, por ejemplo, aprenden el ABC. So when you come to discipleship class, Así que cuando se asiste a la clase de you discipulado, learn the Word of God. entonces deben de aprender la palabra de Not Dios. man's ideas, No la idea de hombres, not even particularly church history, ni siquiera de la iglesia, alguna iglesia determinada en not particular, necessarily all these great theological doctrines, ni necesariamente todas estas doctrinas teológicas, but coming back to the Bible, sino ir de regreso a la Biblia learning the Word of God. y aprender la palabra de Dios. That's the foundation of being holy. Este es el fundamento en cuanto a ser santo. Amen. So Peter says in 1 Peter 1 verse 14, Así que Pedro dice en 1 de Pedro 1:14, 1 Peter again, yeah, regresamos a 1 de Pedro, chapter 1, capítulo 1, 14. versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra propia ignorancia. So we're to be obedient children, Así que debemos de ser hijos obedientes, not conforming ourselves to the former lusts. no conformarnos con los deseos que teníamos antes. And then in Romans 12 verse 2, Luego tenemos en Romanos 12:2, and you should all know this one off by heart, y esto deben de saberlo todos ustedes de memoria, not being conformed to this world, no os conforméis a este siglo, but be renewed in the spirit of your, be transformed through the renewing of your mind, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, that you may prove the will of God, para que comprobéis sea la buena voluntad de Dios, that which is good, la cual es buena, acceptable, agradable and perfect. y perfecta. Hallelujah. Being holy is being changed by the Word Ser santo es ser cambiado por la palabra and by the Spirit y por el Espíritu, to become more like God.
para parecerse más a Dios, living in his kingdom, para vivir en su reino, not living in the world, no para vivir en el mundo, not loving the things of this world. ni amando las cosas de este mundo. You can put 1 John 2:15 in brackets there. 1 John 2:15, we won't go there. Y 1:12-15 entre paréntesis. So we're talking about a holy nation. Así que nos estamos refiriendo a una nación santa. A nation came forth from Jacob through his 12 sons. Así que la nación proviene de Jacob y sus 12 hijos. And the holy nation comes forth Y la nación santa proviene today hoy día as a result of genuine apostolic ministry. debido a una predicación genuina apostólica. The names of the original apostles of the Lamb Los nombres de los apóstoles del Cordero are set upon the 12 foundations of the walls of the holy city. están colocados en los fundamentos, en las paredes, en las columnas de la ciudad santa, That's Revelation 21:14. la cual encontramos en Apocalipsis 12:14. So the holy city Así que la ciudad santa is built from a nation, es edificada a partir de una a nación holy nation. santa. So an apostolic people, Así que un pueblo apostólico a chosen generation, es una generación escogida, es a un linaje royal, escogido, a royal priesthood, es un real sacerdocio, a holy nation. una nación santa. Let's go to Ephesians 2, verse 12 and 13. Veamos a Efesios 2, 12 y 13. This holy nation is called the Commonwealth of Israel. Esta es llamada la nación santa de Israel. So that's Ephesians 2, 12 to 13. Efesios 2, del 12 al 13. Ephesians 2, 12 to 13. Please read. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Yep, that'll do. 11 and 12. You did, didn't you? Yep. Yep. What did I say? 12 and 13. Oh, 12. You better read 13. Thank you. Sorry, brother. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo se estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús, So la now sangre de Cristo. Now in Christ, Luego ahora en Cristo, we all share in the promises. todos compartimos las promesas, We all share in the glory. todos compartimos la gloria And we all share in the adoption y también compartimos la adopción promised to Israel. del pueblo de Israel. There is no hierarchy No hay ninguna jerarquía or partiality o parcialidad in a true commonwealth. en un verdadero, In a true commonwealth. en una verdadera federación. Everybody is included. Todo el mundo está incluido allí Everybody is benefited. y todo el mundo se beneficia. I'm not totally sure, No estoy completamente seguro, but I believe that Australia pero creo que Australia is the only nation on the world called a commonwealth. es la única nación en el mundo llamada federación. No, it's different to federation. There's many federations, but we're the only commonwealth. So But it's a it- specific word. That's the only way we can translate it into Spanish. Well, just explain them that the word that we're trying to talk about Okay. is very different to federation. quite unique. La Commonwealth realmente no existe Yeah. una palabra en español para traducir este vocablo, pero lo que significa es el hecho de repartir equitativamente Yeah. en entre un determinado grupo entre un pueblo de personas las riquezas que le son comunes. Yes. Una federación, pero en términos de distribución equitativa de los beneficios, de los recursos. Yes, everyone benefits from the commonwealth. Yeah, very good. Commonwealth means common, Yeah, Commonwealth, yeah. riqueza. The community sharing together. Yeah. But you say Eh? community federation. No, there's no No, there's translation. not a translation. So even though it's not emphasised enough in Australia, it's what we are officially. Y realmente no solamente es expresar, señalar la idea, sino lo que realmente es. And we even have a bank called the Commonwealth Bank, but it doesn't function like a Commonwealth. Bueno, se está refiriendo que ahora hay un banco que se llama así, pero realmente no funciona de esa manera. But you know, when it began, it was formed for that very purpose. Pero cuando se fundó, ese era el propósito.
que todos participaran de los Yeah. recursos. So number 4, Judith, Así que el número 4, Judith, an apostolic people. es pueblo apostólico. His own special people is number 4, his own special people. Es su pueblo especial. Let's go to Titus, right where you Vayamos a are, Tito, chapter 2, capítulo 2, and verse, just pick it up at the end of verse 13, chapter 2, just start there, Jesus Christ, and then what did he do? Gran Dios y Salvador Jesús Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hallelujah. So this verse tells us that Jesus himself Este versículo nos dice que Jesús mismo redeemed us by going to the cross nos redimió yendo a la cruz from every lawless deed de toda iniquidad to purify for himself para purificar para sí mismo his own special people, su propio pueblo especial, zealous for good works. celoso de buenas obras. Redeem means to buy back. Redimir Buy significa back. To buy, to purchase, yeah. comprar de nuevo. Yeah. So Jesus has redeemed us. Así que Jesús nos redimió, He has acquired us. Él nos, ¿cuál? Acquired. Él nos adquirió, We are his purchased possession. somos su preciosa posesión. So what does this special people look like? Entonces, ¿cómo luce este pueblo especial? Well, Ephesians chapter 5, Luego encontramos en Efesios capítulo 5, verse 18, versículo 18, gives us 5 characteristics. nos da 5 características, They paint a picture of what this people look like. la cual describe la manera como debe lucir este pueblo. Number 1, Número 1, they're not drunks. no son borrachos, They are dice. not drunks. Not No. drunk with wine. No son Intoxicated. Yeah. Remember, you're ebrios, yes, right, you're Number right. 2, Número 2, they're filled with the Holy Spirit. llenos del Espíritu Santo, They're filled with the Holy Spirit. llenos del Espíritu Santo. Number 3, Número 3, they speak and sing psalms, hymns, and spiritual songs. hablan salmos y cantan himnos y cánticos espirituales. So you get that one? They sing a lot. ¿Se dan cuenta? Spiritual Cantan songs. mucho. Yeah. Number 4, Número 4, they're a thankful people, son gente agradecida. always giving thanks to God. Siempre están dando gracias a Dios. Isn't it amazing No es asombroso that when things seem to be going wrong, que cuando las cosas parece que están marchando mal, and if we just stop y si nosotros realmente nos and detenemos start thanking God y comenzamos a darle gracias a Dios, for everything that's not going wrong, aunque veamos que, bueno, no quiere decir esto que las cosas vayan mal, very, vayan bien, very soon, muy pronto, that which was confronting us aquello que nos estaba confrontando loses its power. pierde su poder. And number 5, Y número 5, they will be a submitted people. serán un pueblo sujeto. So what does this special people look like? Entonces, ¿cuál es la apariencia de este pueblo? They're not drunks. No habrá ebrios, They're filled with the Holy Spirit. serán llenos del Espíritu Santo, They sing a lot. cantarán mucho, They are grateful. son agradecidos, And son they're submitted. people, Yeah, they're a submitted people. y un pueblo sujeto. So let's look at a few more things about an apostolic people. Veamos algunas otras cosas acerca de un pueblo apostólico. We found out that God calls us a nation. Encontramos que Dios nos llamó como una nación, He calls us a people. nos llama un pueblo, He calls us a generation. nos llama como una generación o linaje, And he calls us a priesthood. y nos llama un sacerdote, nos llama sacerdocio. All of these terms Todos estos términos refer to many, se refieren a muchos, not to one or even to a few. no a uno o a algunos pocos. A people speaks of many people. Un pueblo, la palabra pueblo se refiere a muchos pueblos. A nation speaks of an organized group of people. Y la nación se refiere a un grupo organizado de pueblos. A generation speaks of a whole generation. Y la generación se refiere a eso, a una generación, a hijos. And as a priesthood, Y un it's sacerdocio, it's a corporate priesthood. el cual es
un sacerdocio corporativo, because Jesus Christ puesto que Jesucristo has made us to be kings and priests. nos ha hecho reyes y sacerdotes. This is the apostolic people of God. Este es el pueblo apostólico de Dios. Colossians 1:13 says, Colosenses 1, 1:13, Colossians 1:13 dice, Please read. el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado a el reino de su amado Hijo. That we have been conveyed into the kingdom of the Son of His love. Que hemos sido llamados al reino de su Hijo amado. 1 Peter 2:10 says Primera de Pedro 2:10 dice that we have obtained mercy. We have obtained mercy. que hemos obtenido misericordia. Paul said he obtained mercy, Paul said, Pablo dice que él obtuvo misericordia and God brought him into the ministry, y Dios lo llevó al ministerio, even though he'd been an arrogant man aún siendo un hombre arrogante and a persecutor of the church y perseguidor de la and a iglesia blasphemer. y un blasfemo. But even as Paul changed, Y aún Pablo mismo también cambió, because he'd acted in unbelief, porque él actuaba como un incrédulo, we can all change. pero todos podemos cambiar. And we are to change. Y nosotros debemos cambiar. And we will change Y cambiaremos as we submit to the Word of God en la medida en que nos sometamos a la palabra de Dios by the Spirit of grace and supplication. por el espíritu de gracias y súplicas. So what manner of persons should we be? Entonces, ¿qué tipo de personas debemos ser nosotros? Peter says we are to proclaim the praises of Him who called us. Pedro dice que nosotros debemos de proclamar la gracia de aquel que nos llamó. Back to our text. Vayamos de regreso a nuestro texto. 1 Peter 2 verse 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. So what does God intend for this apostolic people? Entonces, ¿qué es lo que está intentando Dios con este pueblo apostólico? What is the purpose of this people, ¿Cuál es el propósito para este pueblo? this generation, Para esta generación, this priesthood, este sacerdocio, this nation? esta nación. Firstly, it's to proclaim the praises of Him Primero, para proclamar sus grandezas, who called us out of darkness a cual nos llamó de las tinieblas into His marvelous a light. su luz admirable. And in studying this, Y estudiando esto, I found some amazing things. he encontrado algunas cosas asombrosas. First of all, Primero que todo, we are to proclaim the praises of Him. debemos proclamar sus virtudes. But that word there translated praises does not normally mean praises. What's it got in yours, brother? Virtues. Yeah, virtue. Yeah. That's more literal. That's what it means. Yeah. So the Spanish has got it more literally than the English. Sí, entonces encontramos que la versión española lo vemos más literalmente, Because we're proclaiming the virtue of God. puesto que estamos proclamando las virtudes de Dios. We're speaking of the estimation we have of God as being preeminent. Entonces estamos expresando las características de Dios en su preeminencia. We're speaking of the intrinsic value of who God is. Estamos expresando los valores íntimos y preciosos que hay en Él, His moral excellency, su excelencia moral, His goodness. su bondad. That was such a blessing to discover that. Es realmente una bendición llegar a descubrir esto. That is the Greek word mostly translated as virtue. Y es la palabra griega traducida mayormente como virtudes. And then it says that He called us. Y luego dice que Él nos llamó. And that word call Y esa palabra llamar can be as a summons. puede ser You know, como... when you're summoned to the court, summons, issue a summons. It's an official call, you have to go. Ok. Es como el hecho de comparecer. Yeah. And so our calling into this people of God, Entonces ese llamado en el pueblo de Dios it's obligatory, you must show up. te obliga que tienes que estar You must presente. appear. Tienes que aparecer. God has called us. Porque Dios nos está llamando. He's issued a summons. Él nos ha hecho hacer esa comparencia. And thirdly, Y en tercer lugar, He's called us out of darkness. y Él nos llamó de las tinieblas. And this darkness Y estas tinieblas speaks of spiritual, moral, and intellectual darkness. se refiere a las Spiritual. a las tinieblas a nivel moral y espirituales. Yeah. And this darkness arises from error.
Y esto tiene su origen en el error, from ignorance, de la ignorancia, from blindness de la ceguera and rebellion. y la rebelión. And then in 1 Peter 2 verse 10, Y luego en 1 de Pedro 2:10, the Bible says that this people la Biblia dice que este pueblo were once not a people, antes no era pueblo, but now we are the people of God. pero ahora somos el pueblo de Dios. We had not obtained mercy, No hemos alcanzado but misericordia, now we have obtained mercy. pero hemos alcanzado misericordia. And Peter is quoting here from Hosea. Y aquí encontramos que Pedro estaba refiriéndose a el libro de Oseas. And I'm just going to read you one verse from the book of Hosea. Así que les voy a leer un libro de Oseas. Yeah. Oseas, okay. This one, 2:23 2:23. de Oseas. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruhama, y te diré a Lo Amni, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. See, it doesn't matter what you've been. No importa lo que hayáis sido, The awesome thing is la cosa asombrosa that es God has issued a summons with your name on it. que Dios te ha llamado y ha puesto tu nombre allí, en ese llamado. Come out of the darkness. Que salieses de las tinieblas, Come out of the rebellion. salieras de la Come, rebeldía, come out of ignorance. salieras de la ignorancia, Come out of error. salieras del error And begin to proclaim the praises of Him. y comiences a proclamar sus virtudes, Speak of the virtue of God. refiriéndose a las virtudes de Dios. Hallelujah. So, what manner of persons ought we to be as an apostolic people? Entonces, ¿qué clase de personas debemos ser? Let's go to 2 Peter now, chapter ¿De 3. qué manera podemos obtenerlo? Vayamos a 2 de Pedro, 2 Peter, 2 Peter chapter 3, capítulo 3 de 2 de Pedro, and let's read verse 10 and 11. 10, 2 Peter 3, 2 Peter 3. 10 and 11. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis de vosotros aprender a andar en santa y piadosa manera de vivir? Now, if you look at this verse 11 clearly, Y si ustedes observan este versículo 11 claramente, you will see verán that the people of God, que el pueblo de Dios, the apostolic company, la compañía apostólica, will be in the earth estará en la tierra in the midst of this terrible time of judgment. en medio de este tormento de juicio, Because Peter challenges us, puesto que Pedro nos desafía, saying to us, diciéndonos what manner of persons ought we to be in holy conduct and godliness? qué clase de personas debemos de ser con una conducta piadosa. And then in verse 12, Y luego en el versículo 12, he says further about our conduct, verse 12. va un poco más allá de nuestra conducta. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. We are to be looking for Así que nosotros debemos de buscar and hastening the coming y desear la venida of the day of God. del día de Dios, de la venida del día de Dios. So as the world comes under more and more judgment because of their ungodliness, Porque el mundo se hundirá profundamente más y más en el juicio debido a la maldad, because the spirit of Antichrist is abroad deceiving many, porque el espíritu del anticristo de la maldad ha engañado a muchos, even whole governments aún gobiernos enteros and international organizations, y organizaciones internacionales that more and more que más y más are pushing the world to a godless, rebellious state, están empujando al mundo a un estado más rebelde, which has to meet with judgment, el cual tendrá que ver con el juicio, because according to Peter,
porque de acuerdo con Pedro, the elements los elementos that the principles of which that world functions en el cual, de la manera como funcionan en el mundo, are going to be burned up. los principios serán quemados. And in the midst of it, Y en medio de ello, there will be a company of people habrá una compañía de pueblos conducting themselves in holiness and godliness, con quienes se conducirán de manera piadosa y santa, looking for mirando, buscando and hastening the coming of the day of God. y anhelando el día de la venida del Señor, vislumbrando la venida del Señor. So maybe we shouldn't be praying, Lord, please don't judge. Así que nosotros deberíamos a orar, Señor, por favor, no juzgues. Maybe we should be praying, Quizás nosotros debiéramos estar bring it on, orando. Lord. Bring it on. Trae el juicio, Señor. But we need to be behaving ourselves properly, Pero nosotros tenemos que estar conduciéndonos adecuadamente, not being caught up no estar atrapados in worldly activities. en actividades mundanas. Because verse 13 tells us, Porque el versículo 13 nos dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Peter tells us Pero nos dice that the judgment of this world, que el juicio de este mundo sobre or este this mundo age, o de este siglo, de esta época, is inevitable. es inevitable. Yeah. It's a judgment of fire, Será un juicio de fuego, which will dissolve and melt, el cual disolverá y quemará, or expose and destroy o expondrá y destruirá all that is ungodly. todo aquello que no sea piadoso. Jesus said in Matthew 13, Jesús dice en Mateo 13, when he interpreted the parable of the wheat and the tares, cuando interpretaba la parábola del trigo y la cizaña, he said, the Son of Man will send out his messengers, dice que el Hijo del Hombre enviará sus mensajeros and they will gather out of his kingdom y recogerá de su reino all things that offend, todas aquellas cosas que ofendan and those who practice lawlessness, y aquellos que practican la iniquidad, and will cast them into the furnace of y fire. los enviará al horno de fuego. Brethren, the judgment is coming on the earth Hermanos, el juicio vendrá a la tierra to judge the world system, para juzgar el sistema del mundo, and in the midst of that time, y en medio de ese tiempo there is an apostolic people hay un pueblo apostólico, who are holy and undefiled, lo cual que es santo y no ha sido engañado, who are actually part of the Lord bringing that judgment. lo cual son parte del hecho de que el Señor traiga ese juicio. So who are these people? Entonces, ¿quién es este pueblo? It's the ecclesia. Es la iglesia, It's the called out ones, son los llamados, the picked out ones, los escogidos, those chosen. aquellos que son escogidos. Yes, I won't need 10 minutes even. So who are these people? This is the final sort of question, or second last question. Entonces, Yuri. esta es la penúltima pregunta. So, did you put a question in? Who are these people? ¿Quién es este pueblo apostólico? It's referring back to that original apostolic people. Who are these people? ¿Quién es este, So I want you to write this one in the Greek, please. quién es este pueblo? It's I-E-double-K, Eclesia EWK. E-double-K, L-E-S-I-A. Because I just want to draw people back to that original Greek word. English. So it's the ecclesia, La eclesia, the called out ones, los llamados, the picked out ones, los escogidos, those chosen. son aquellos que han sido llamados. Number two, it's the church, the ecclesia. Número 2 es la iglesia. So this is your word now. La iglesia. Yeah, I just want the Spanish word for church, yep. La iglesia. Which is, and that's the house of God, the house La cual of es God, la the house casa of de God, Dios, which is the pillar and ground of the truth. la cual es la columna y baluarte de la verdad. See, I'm wanting us to recognize who is this people. Entonces lo estoy llevando a que reconozcamos quién es este pueblo. It's the chosen generation. Es la generación escogida, el linaje escogido. And the Greek word for church Y la palabra griega para iglesia, means those who are chosen. el significado se refiere a aquellos que son escogidos, llamados. Those who are called out to be the church. Aquellos que han sido llamados a ser la iglesia. That's why I put the Greek word in here.
Por eso fue que puse la palabra griega aquí, Because literally the church is the called out ones. porque la iglesia son los llamados. But secondly, it is the church, our normal word, Y la iglesia, la palabra que normalmente utilizamos, but Paul tells us that's the house of God. esa que significa que los llamados forman la casa de So Dios. this ecclesia, the called out ones, Entonces esta iglesia, los llamados, is the house of God, es la casa de Dios, and it's the pillar and ground of the es truth. la columna y baluarte de la verdad. Thirdly, En tercer lugar, it's the body of Messiah. es el cuerpo del Mesías. So it's many people. Quiere decir esto que está formado por muchos pueblos, muchas personas. It is the perfect man of Ephesians 4:13. You put that Es in el brackets. hombre perfecto a quien se man, refiere Efesios 4:13. 4:13. And in the perfect man, Y en el hombre perfecto, Christ is to manifest. Cristo se manifiesta. Christ is to be seen. Cristo debe ser visto a través de ellos. Christ is to be found. Cristo debe ser encontrado en ellos. And my final question, Yudi, Y mi pregunta final, Judith, how do we become this people? ¿cómo llegamos a ser este pueblo? How do we become this people? ¿Cómo nos convertimos en este pueblo? Again, I've got 4 points. Y voy a referirme a 4 puntos específicos. Number 1, Número how do we 1, become this people is the question. es una pregunta, ¿cómo nos convertimos en este pueblo? ¿Cómo llegamos a ser este pueblo? How do we become this people, this apostolic people, Este pueblo apostólico, ¿cómo llegamos a convertirnos en él? this chosen generation, Es una generación escogida, es un this linaje royal escogido, priesthood, es un real this sacerdocio, holy nation, es una nación santa, this special people pueblo especial, who are behaving themselves in an upright and righteous way quienes se comportan de una manera digna y correcta. in a world that's coming more and more under the deception of Antichrist. Y llegan a ser más y más opuestos al anticristo. Number 1, Número 1, we respond to the call of God. ¿cómo llegamos a hacerlo? We respond- Respondiendo al llamado de Dios. We respond to the call of God. Respondiendo al llamado de Dios. It is costly. Y es costoso. Hallelujah. I've been a Christian over 41 years now. He sido cristiano durante 41 años It has been costly. y me ha costado mucho. Number 2, Número 2, we need to be discipled and taught in the Word. debemos de ser discipulados y enseñados en la palabra. We need to be discipled and taught in the Word. Necesitamos ser enseñados y discipulados en la palabra de Dios. This is meant to be the normal way that Christians grow up. Esto es el llamado a ser cristianos desarrollados, crecidos. It's not by going to church. Esto no se consigue a través del hecho de asistir a la It's not iglesia, by attending church. ni por ir a asistir a la iglesia. It's to be discipled Es ser discipulado and taught the Word. y ser enseñado en la palabra. Number 3, Número 3, it's to be trained and equipped. debemos ser entrenados y Trained, equipped, and equipados sent out. para ser Trained enviados. and equipped and sent out. Entrenados y equipados para ser enviados. Amen. Trained and equipped and sent out. Entrenados y equipados para ser enviados. Hallelujah. And finally, Finalmente, we are to be a functioning member of his body, to become a functioning member of his body. debemos de ser miembros en funcionamiento de su cuerpo. And that can only happen Y esto solo puede suceder as we grow up en la medida en que crezcamos under the ministry en el ministerio of Ephesians 4:11. de Efesios 4:11. Apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. An apostolic people. Un pueblo apostólico. We need to become an apostolic people. Debemos de convertirnos en un pueblo apostólico. We need to respond to the call of God. Debemos de responder el llamado de parte de Dios. It is costly. Es costoso. We need to be discipled and taught in the Word. Debemos de ser discipulados y entrenados en la palabra de Dios. We need to be trained and equipped and sent out. Necesitamos ser entrenados y equipados para We need luego to ser become a enviados functioning member of the body y luego ser miembros en funcionamiento pleno en el cuerpo, by receiving the 5 ministries. recibiendo los 5 ministerios. God bless you. Dios os bendiga.